Buenos días, buenas tardes, bienvenidos. Me presento, soy Augusto Atienza, cardiólogo y electrofisiólogo de la División Cardiología del Hospital de Clínicas. En esta clase y mediante dos breves presentaciones, vamos a analizar las características de las bradiarritmias y bloqueos, comenzando con la disfunción sinusal. Para organizar la presentación, repasaremos la anatomía y la fisiología del sistema de conducción cardíaco, intentaremos establecer una definición de la disfunción sinusal, repasaremos aspectos de la semiología y la presentación clínica, reconoceremos cuáles son las características electrocardiográficas principales que tenemos que buscar, intentaremos hacer una evaluación del riesgo que representan para los pacientes y finalmente veremos aspectos de las conductas terapéuticas. Acá podemos ver un esquema del sistema de conducción normal del corazón. Sabemos que las células del nódulo sinusal son las que poseen en mayor grado la propiedad del automatismo, es decir, la capacidad de generar en forma espontánea impulsos eléctricos autopropagados que luego viajan hacia el resto del sistema de conducción. Esto tiene que ver con sus propiedades electrofisiológicas, ¿no? Y la presencia de un prepotencial fase 4 que espontáneamente lleva a la célula hasta el nivel de descarga y origina los estímulos eléctricos. Las células del nódulo sinusal son las que poseen el mayor grado de automatismo y normalmente descargan a una frecuencia entre 60 y 90 latidos por minuto, de forma que tienen el comando sobre el resto de las células con esta capacidad de automatismo o marcapasos subsidiarios que se encuentran a lo largo del sistema de conducción. Entonces, desde el nódulo sinusal, localizado anatómicamente en la aurícula derecha alta, a nivel de la crista terminalis en la unión entre la vena cava superior y la aurícula, desde ese sitio el impulso eléctrico se origina, viaja a través de la aurícula derecha y la aurícula izquierda y llega hasta la zona del nodo AB. A nivel del nodo AB, la propiedad fundamental desde el punto de vista electrofisiológico sabemos que es la conducción lenta, ¿sí? Es decir, hay un retraso en la conducción que permite la activación secuencial de primero las aurículas y luego los ventrículos. Esto es una característica fisiológica del nodo AB y la conducción es mucho más lenta que en el resto del sistema de conducción. En la unión entre el nodo AB compacto y el GIS hay células con propiedades de automatismo también. Normalmente es uno de los marcapasos subsidiarios y los estímulos eléctricos que se originan en este sitio se denominan latidos o ritmos unionales o de la unión. Cuando hay una falla del nódulo sinusal por enfermedad o por alguna otra causa, uno de los sitios o uno de los ritmos que podemos ver están originados en este sitio y se llaman ritmos de la unión. Luego, a nivel del sistema de Purkinje, las células también en ciertas condiciones pueden desarrollar automatismo, por supuesto que a una frecuencia de descarga mucho menor que los marcapasos que se encuentran por encima, así que también es posible ver en el caso de bloqueos de suficiente magnitud la aparición de latidos o ritmos de escape ventricular que tendrán características que luego vamos a ver y que tendrán una frecuencia de descarga mucho menor. Las células del nódulo sinusal y del nódulo auriculoventricular reciben una abundante inervación autonómica, es decir, tienen numerosas fibras simpáticas y parasimpáticas con una regulación muy clara, de forma que la actividad espontánea, como podemos ver en la condición basal, con una frecuencia cardíaca dada por la pendiente del prepotencial, se puede regular en forma muy marcada con la estimulación vagal, como vemos en el esquema 2, que disminuye la pendiente originando pausas o disminución de la frecuencia cardíaca o frecuencia de descarga, o un aumento de la pendiente con aumento de la frecuencia
por estimulación simpática. Esto nos da idea que más allá de la actividad intrínseca del nódulo sinusal, hay numerosos factores como la estimulación autonómica o el efecto de drogas que pueden modificar esta actividad que influirán sobre la función del nódulo sinusal, aumentándola y manifestándose incluso en forma patológica. El electrocardiograma continúa siendo la principal herramienta diagnóstica para el estudio de las alteraciones del ritmo y los trastornos de la conducción. De forma que analizaremos rápidamente algunas características que no tienen que faltar cuando estudiamos las bradiarritmias. Lo primero es analizar la onda P, las características morfológicas, la duración de la onda P normal. Sabemos que cuando es una onda P sinusal, en las derivaciones de la cara inferior, es decir, en D2, D3 y ABF, tenemos una deflexión positiva. Esto nos da la pauta de que se trata de una onda P sinusal. Luego tenemos que ver si la relación entre la onda P y el QRS. A cada onda P le sigue un QRS. O hay dos ondas P sin QRS intermedio. Esto nos dirá la posibilidad de que haya una pausa o alguna alteración. Lo siguiente que tenemos que analizar es el intervalo PR. El intervalo PR incluye la despolarización auricular, la llegada al nodo AB, el enlentecimiento de la conducción a través del nodo AB y luego el pasaje a través del sistema de conducción hasta el Purkinje y el ventrículo. De forma que si la conducción está normal, el intervalo PR tiene entre 0,12 y 0,20 segundos. Lo siguiente que vamos a ver es la duración del QRS, es decir, de la despolarización ventricular. Si el impulso llegó al ventrículo por el sistema de conducción normal, sabemos que el complejo QRS tendrá entre 0,8 y 0,11 segundos. Cuando tiene más de 0,12 segundos, hablamos que hay un ensanchamiento del QRS y algún trastorno de la conducción, que podrá ser intraventricular o a nivel de las ramas, como veremos luego en otra presentación. Entonces, características morfológicas de la onda P, la relación entre la onda P y los complejos QRS y el análisis de los intervalos, de la duración de los intervalos PR y QRS. Estas son las principales características que tenemos que analizar cuando estudiamos un paciente con bradiarritmia. La bradicardia sinusal se caracteriza por una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, pero es importante considerar que no siempre es una condición patológica, porque podemos encontrarla en sujetos sanos. Esto ocurre de forma fisiológica en los momentos de aumento del tono vagal, por ejemplo durante el sueño. También en sujetos entrenados, fundamentalmente que realizan actividad aeróbica, como los nadadores, los ciclistas o los maratonistas, que tienen un aumento basal del tono vagal, de forma que podemos encontrarnos con frecuencias en reposo menores a 50 latidos por minuto sin ninguna condición patológica. También puede deberse al efecto de drogas. La digoxina tiene un marcado efecto vagotónico y entonces producirá disminución de la frecuencia. Los beta bloqueantes, por supuesto, los bloqueantes de los receptores beta 1, los bloqueantes cálcicos y algunos otros antiarrítmicos pueden producir bradicardia sinusal. Finalmente, algunas patologías clínicas clásicas como el hipotiroidismo, donde es común encontrarlo, la hipotermia, la ictericia, algunas condiciones agudas como la hipertensión endocraniana o finalmente la cardiopatía o las enfermedades del sistema de conducción, como vamos a analizar en las siguientes diapositivas. La disfunción sinusal es la condición subyacente a la bradicardia sinusal patológica, es decir, la disfunción sinusal se va a caracterizar por una frecuencia cardíaca baja en reposo y una anormalmente lenta respuesta ante ciertos estímulos como la actividad física. La disfunción sinusal o alteración o enfermedad del nódulo sinusal
podrá ser intrínseca, es decir, digamos, propia del nódulo sinusal. Esto se debe a una enfermedad que afecta a las propiedades electrofisiológicas de las células marcapasos del nódulo sinusal, disminuyendo su frecuencia espontánea y también su respuesta a estímulos, o extrínseca, es decir, dada por efecto de otras condiciones, fundamentalmente regulaciones autonómicas o drogas que influyen sobre su función. Es importante recordar esto porque a veces, cuando se trata de una disfunción extrínseca, la modificación de los factores que la están produciendo, por ejemplo la supresión de las drogas, puede llevar a la normalización de la función sinusal. El otro parámetro muy importante para considerar es la insuficiencia cronotrópica, es decir, dijimos que disminuye la frecuencia cardíaca basal en reposo, pero también hay una normal respuesta al ejercicio, y eso lo valoramos con la insuficiencia cronotrópica. Es decir, ante ciertos estímulos como la actividad física, la respuesta cronotrópica es anormal y lenta. En una ergometría lo podremos observar como una disminución, o sea, un aumento menor al 80% de la frecuencia cardíaca máxima observada en la ergometría. Y en el Holter, la otra herramienta diagnóstica, en un rango estrecho de variabilidad de la frecuencia cardíaca, donde vemos uniformemente lento a lo largo de las 24 horas sin grandes variaciones entre los momentos de reposo y actividad. Quiere decir que nunca debe faltar en la valoración de los pacientes con disfunción sinusal, además del electrocardiograma, la ergometría para valorar la insuficiencia cronotrópica y el Holter. Estas son las características electrocardiográficas de la bradicardia sinusal. Intentaremos ser sistemáticos como lo venimos haciendo en estas clases, en el análisis del electrocardiograma. Lo primero que tenemos que identificar es la presencia de las ondas P. El primer canal es una derivación de la cara inferior, de 2, el segundo canal una derivación precordial de 5V6, y el tercer canal es una derivación intraesofágica que se usó en algún momento para identificar sobre todo, fíjense, el potencial que corresponde a la onda P. Entonces, claramente tenemos una onda P positiva en cara inferior, por lo tanto es una onda P sinusal, que cada onda P va seguida de un QRS y el intervalo PR es normal. La morfología y la duración de la onda P y del intervalo PR son normales. Pero si analizamos el intervalo PP, es decir, el intervalo de tiempo entre una onda P y la siguiente, vemos que esto sí está prolongado, de forma que la frecuencia cardíaca en este caso llega a 30 latidos por minuto. Entonces, bradicardia sinusal. En la disfunción sinusal, la bradicardia se acompaña de pausas, es decir, ausencia de latidos que duran más de 2 segundos. Las pausas tienen como causa principal los paros sinusales. ¿Cuáles son las características de los paros sinusales y que nos van a permitir reconocerlos? Primero, la aparición de pausas, como dijimos, es decir, lapsos sin latidos mayores a 2 segundos, dados por la desaparición de la onda P. Pueden aparecer latidos o ritmos de escape. Esto generalmente, si ocurre durante el momento que el paciente está despierto, va a generar síntomas y puede provocar síncopes o presíncopes. Y finalmente, es importante recordar, y hay que analizarlo en el electro, que la pausa no es múltiplo del intervalo PP, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en un trazado. En este registro podemos ver latidos sinusales normales con una morfología de onda P normal. A cada onda P le sigue un QRS y de repente, sin que medie ninguna alteración previa, la aparición de una pausa, es decir, la ausencia de latidos, no se visualiza ni onda P ni QRS, que se prolonga por un intervalo mayor a los 2 segundos, hasta la aparición de
un latido inicialmente sin onda P, fíjense que ya vamos a ver, esto se llama un latido de escape, y luego la reaparición de la onda P seguida de un crece normal. Estas son las características del paro sinusal, que acompaña la bradicardia en la disfunción sinusal clínicamente significativa. Fíjense, esta pausa tiene 4,2 segundos hasta la reaparición de la onda P. Pero, ¿qué es un latido de escape y cuál es su importancia? Lo analizaremos. Los latidos de escape o ritmos de escape van a ser expresión del automatismo de distintos sitios del sistema de conducción que se ven obligados a tomar el comando cuando hay una falla de las células marcapaso que normalmente se encuentran por encima de aquellos sitios, ¿no? O sea, si el nódulo sinusal está suficientemente enfermo y falla y hay un paro sinusal, bueno, podremos observar la aparición de las células de la unión capaces de generar un latido que tome el comando, ¿no? Y eso es lo que vamos a llamar latido de escape de la unión o escape alto. Fíjense la característica que tiene. Siempre va a estar precedido de una pausa, ¿sí? O sea, los latidos de escape están precedidos de pausas y carecen de onda P previa, porque justamente aparecen cuando hay una falla del sistema eléctrico normal que se encuentra por encima. Y si ese latido de escape tiene exactamente las mismas características que los latidos conducidos desde el nódulo sinusal, por lo tanto es un complejo fino, decimos que es un escape de la unión o escape alto. Y fíjense cómo son las características exactamente iguales a la de los latidos conducidos. Por el contrario, cuando el latido de escape o ritmo de escape tiene una característica morfológica muy distinta, se trata de un complejo ancho, aberrante, de más de 0,12 segundos, eso nos está diciendo que el origen de ese latido de escape está a nivel de las células de Purkinje en el ventrículo, ¿no? Y que por supuesto el grado de enfermedad es mucho mayor. Es importante recordar además que si se trata de un latido solo hablamos de latidos de escape, pero digamos a veces lo que podemos observar es un ritmo de escape, es decir, un ritmo con una frecuencia regular que en el caso de los escapes de la unión será alrededor de 40 a 50 latidos por minuto, y en el caso de los escapes ventriculares o escape bajos a mucho menor frecuencia, entre 20 y 30 latidos por minuto, pero suficientes para a veces lograr la restitución o digamos generar que el paciente despierte luego de un episodio sincopal. Otra condición que puede provocar pausas con ausencia de ondas P es el bloqueo sinoauricular. Esto también se va a caracterizar por pausas que se producen por demora o interrupción en la propagación del estímulo desde el nódulo sinusal hacia las aurículas. Es decir, se generó el estímulo a nivel del nódulo sinusal, pero no logró pasar hacia las aurículas y por lo tanto no podemos ver o no vemos la onda P. Esto, digamos, se produce a veces por enfermedad, pero principalmente por influencia autonómica, tiene que ver con el tono vagal. Y podemos encontrarlo en sujetos sanos durante el descanso nocturno cuando hay un aumento del tono vagal. Rara vez es sintomático y la característica de la pausa es que va a ser múltiplo del intervalo PP, ¿sí? Esto lo podremos entender mejor viendo un trazado a continuación. En este registro podemos analizar las características electrocardiográficas del bloqueo sinoauricular. Fíjense que se trata de un ritmo sinusal donde a cada onda P le sigue un QRS con un intervalo PR que es normal. Y la aparición de una pausa de casi 2 segundos donde la primera P que se observa luego de la pausa tiene las mismas características morfológicas que las ondas P previas. Quiere decir que no se trata de un latido de escape, sino que es nuevamente el ritmo sinusal.
Y la pausa, acá lo importante es analizar que la pausa es múltiplo del intervalo PP previo. Quiere decir que en la barra intermedia, justo donde cae el intervalo PP, hay un estímulo sinusal que no logra salir hacia la aurícula. Está bloqueado en su salida hacia la aurícula, es decir, un bloqueo sinoauricular de alto grado, de forma que no se visualiza onda P. Y cuando nuevamente logra pasar hacia la aurícula, reaparece la onda P. ¿Sí? Entonces, la característica de ser múltiplo del intervalo PP previo es lo que define al bloqueo sinoauricular. Muy bien. Algunas conclusiones respecto a las conductas terapéuticas en la disfunción sinusal. Primero, el tratamiento efectivo pasa por el implante de un marcapaso. Acá podemos ver las indicaciones clase 1 del consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología para implante de marcapasos en la disfunción sinusal. Segundo punto, no hay tratamiento farmacológico efectivo para corregir la disfunción sinusal. Sí es importante corregir los factores médicos, los trastornos médicos que sean reversibles, por ejemplo el hipotiroidismo o la suspensión de drogas que puedan estar afectando el funcionamiento del nódulo sinusal. Pero si no hay factores reversibles y tenemos disfunción sinusal sintomática, esto puede traducirse en astenia, baja capacidad, baja tolerancia al esfuerzo, la aparición de presíncopes, mareos o directamente síncopes. La disfunción sinusal sintomática por cualquiera de estas causas, con bradicardia de menos de 40 latidos por minuto, o pausas en ritmo sinusal mayores a 2.5 segundos, es indicación de marcapaso. Incluso las pausas mayores a 3 segundos en ritmo sinusal, aún en pacientes asintomáticos, pueden llegar a ser indicación de marcapaso y hay que hacer un análisis muy exhaustivo de el paciente para definir esta conducta. Por último, es importante recordar que además de del electrocardiograma, es importante valorar la insuficiencia cronotrópica siempre con una prueba funcional para ver, porque algunos pacientes no la manifiestan en reposo, pero sí la tienen muy marcadamente como respuesta al ejercicio. Muy bien. Gracias por su amable atención.